En este caso vamos a recibir a 3 experiencias más. En primer lugar, me gustaría invitar a subir al escenario a Mariana Landó, miembro del área de investigación del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación. También a María Victoria Vega, jefa del subprograma Escuelas Generativas de San Luis. Andrea Bruso, subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa de la Ciudad de Buenos Aires. Y César Darío Vega, director de Educación Secundaria de La Rioja. Bueno, buenos días a todos. Agradezco la posibilidad de participar de este diálogo, de experiencias que seguramente nos van a enriquecer por los desafíos que plantean respecto de la escolaridad. Tenemos como antecedente el panel anterior que ha respetado los tiempos, así que nos hemos puesto como desafío poder cumplir con los tiempos y poder comunicar en forma sucinta los ejes principales. Bueno, como primer eje les vamos a pedir que en 5 minutos narren los aspectos fundamentales del programa, enfatizando especialmente en aquellas interpelaciones a la matriz escolar que se propone desarrollar el programa, ¿sí? Bueno, vamos a empezar por San Luis. ¿Está prendido? Sí. Bueno, gracias por la invitación a todos los organizadores. Bueno, para nosotros también es muy importante poder venir a comunicar lo que la provincia de San Luis viene desarrollando como introducción y rápidamente comentarles, bueno, que como ustedes saben es una provincia que apuesta por la diversidad de formatos escolares ya desde el año 2004 con la Ley de Escuelas Experimentales. Podemos decir que la provincia ha apostado por esta diversidad desde lo que son las escuelas autogestionadas, escuelas públicas, escuelas privadas, escuelas digitales y actualmente el caso que venimos a presentar es el proyecto de escuelas generativas, que en síntesis, digamos, son escuelas públicas y gratuitas que vienen a innovar desde la innovación total, planteamos en la provincia, porque plantean una innovación en cuanto a la disposición del espacio físico. Son escuelas que tienen su origen en clubes deportivos y en asociaciones de la sociedad civil, lo que implica pensar ya no en el aula tradicional, sino en canchas de básquet, en espacios debajo de tribunas deportivas, de estadios de fútbol. La idea es poder romper en términos arquitectónicos con esto de la innovación, pero también plantean una cuestión diferente en cuanto a la gestión. Decimos que son escuelas de gestión social porque surgen del interés de este tipo de instituciones sociales como los clubes deportivos o las asociaciones, que proponen un proyecto en base a un diagnóstico de la situación en donde se insertan y que buscan generar alternativas principalmente para la terminalidad de nivel secundario, pero tenemos escuelas generativas que también tienen el nivel primario. Y bueno, después vamos a ver otras variantes más adelante en cuanto a la ruralidad y a la modalidad técnica. Y por otro lado también plantean una nueva forma de interacción hacia adentro de la institución escolar. Son escuelas que tienen una matrícula que va de 120 a 150 alumnos, lo cual también es un aspecto que permite plantear una dinámica diferente. Un equipo de docentes que está conformado por 6 docentes, un coordinador general y 5 coordinadores disciplinares que van a estar trabajando tanto para los agrupamientos de nivel primario como para los agrupamientos de nivel secundario. A su vez, digamos, trabajamos en base a lo que es acuerdos de convivencia, para lo que es el régimen de convivencia interna en la institución, y por supuesto la idea de las escuelas generativas es poder cumplir el piso mínimo, ya sea en lo que es la cantidad de clases, que en la provincia son 190 días de clases, pero también superar y presentar una propuesta superadora en cuanto a las actividades que la escuela brinda en esos contextos. Porque en las escuelas generativas ya dejamos de hablar de una institución escolar formal, sino que se comienza a articular esta institución escolar con las actividades de cada una de las instituciones que las alberga, como los clubes y las asociaciones civiles que tienen sus propias improntas. Obviamente, bueno, son escuelas que tienen validez oficial, sus títulos se acreditan también en base a los requerimientos de cualquier otra institución, pero plantean este formato y esta ruptura tanto a nivel arquitectónico, esta diferenciación en cuanto a los formatos de organización interna, como así también de las propuestas educativas que cada una de estas escuelas engloba, porque bueno, cada una tiene un eje transversal
que tiene que ver con la institución que las va a estar desarrollando. Las escuelas, los clubes más importantes de la provincia tienen su escuela generativa, son escuelas que tienen un bachiller en educación física, pero también tenemos otras escuelas vinculadas, por ejemplo, al ballet, a las artes visuales, al medio ambiente, a las ciencias naturales. Cada uno de los ejes va a ser transversal a este proyecto educativo. Bueno, actualmente tenemos 19 escuelas generativas en la provincia de San Luis, 17 con nivel secundario, que es la impronta de esta jornada, y la idea es tener una proyección de 10 escuelas más para el año que viene, que son proyectos que venimos trabajando para intentar llegar a más localidades de la provincia de San Luis. No sé si voy a poder ser tan sintética como Victoria. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires empezó el año pasado la profundización de la nueva escuela secundaria, la profundización de la ANES, que no es otra cosa que sistematizar un montón de buenas prácticas que estaban aisladas en las escuelas secundarias de la ciudad, que justamente rompían un poco con la matriz escolar tradicional, que habían repensado otros recorridos, otros formatos y otras maneras de acompañar a los estudiantes. Tomamos esto y a través de también un foco en la actualización y en la vinculación del conocimiento con la realidad, que incluya la transversalidad de contenidos, la enseñanza por proyectos, que permite la articulación entre las disciplinas, los contenidos y las tecnologías, también el uso de las tecnologías, y ahora después me voy a enfocar un segundo en esto, y también fomentar las dinámicas grupales y lograr este equilibrio en la importancia entre los contenidos y el desarrollo de las aptitudes. Nosotros queremos romper esta fragmentación y a veces también la descontextualización que lleva las distintas materias por separado, y entonces agrupamos las distintas asignaturas en 3 grandes áreas de conocimiento: en ciencias exactas y naturales, ciencias sociales y humanidades, y en comunicación y expresión. Por ejemplo, en comunicación y expresión para primer año tenemos artes, lenguas adicionales, lengua y literatura y educación física. Y esto lo que tracciona es que cada escuela pueda armar no solamente espacios de trabajo disciplinar, sino también arial e interarial. Como ya dije, en muchas de nuestras escuelas esto estaba sucediendo, pero dependía muchas veces de la voluntad o de la dirección o de algunos docentes. Esto fue un trabajo en conjunto y una decisión política de todo un ministerio y de toda una comunidad educativa, porque para poder hacerlo, si no era una construcción colectiva, no se puede hacer. Nosotros con las planificaciones, y esto cuando yo hablo de las planificaciones disciplinares, ariales e interariales, obviamente trajo resistencia al principio, porque muchos docentes temían no poder dar todos los contenidos de su disciplina al articular, y esto con asistencia técnica, con mucha capacitación, con supervisiones, se fueron venciendo esas resistencias, y al día de hoy tenemos el 68% de las planificaciones son disciplinares, un 28% son ariales y tenemos un 9% interariales. Hay una nueva disposición y una nueva organización en el aula, ¿no?, donde la caja horaria está compartida, el 30% de la caja horaria está compartida por 2 o más docentes frente a los estudiantes, y también tenemos, como decía Victoria, el aula también cambia, y este espacio como tercer educador cambia porque pusimos proyectores en cada aula con pizarras blancas, también pusimos la notebook para los docentes, un carro de netbook para los estudiantes, y asimismo un espacio digital absolutamente renovado, donde tenemos pizarras interactivas, impresoras 3D, robótica, drones, esta tecnología que no es el fin en sí mismo, y la idea no era llenar a la escuela de fierros, como digo yo, sino esta tecnología que lo que nos permite es ver y conocer al mundo
de otra manera y presentar otras estrategias de enseñanza más diversificadas. Por eso también incluimos un facilitador digital en cada turno de las escuelas, que no sea el chico de informática, como digo yo, no el chico que arregla las compus, sino que pueda planificar junto con los docentes y los ayude a darles más instrumentos para sus clases. En este tema de la planificación conjunta, que ya le digo, no fue fácil, ¿no? Que el docente pierda su reinado dentro del aula, y esto trajo incertidumbres, miedos, resistencias, que me parece que se empezaron a vencer cuando hubo mucho acompañamiento. Nosotros teníamos un plan para estas escuelas que en 4 años queríamos que todas las secundarias de la ciudad de Buenos Aires tengan esta metodología de abordaje, y dijimos, nos damos un año más, porque sí requiere mucho acompañamiento y asistencia. Me parece que acá lo importante es no dejar solos a los docentes ni a los directivos, y también dotarlos de los recursos necesarios, ¿no? Estos recursos físicos, ya sea de infraestructura, porque las aulas cambian y tienen mobiliario nuevo, toda la dotación de los recursos tecnológicos, también los ayudan a ellos a poder dar mejor sus clases. En este tema nosotros también les dimos 2 horas de planificación por semana para que puedan hacer su planificación en conjunto a través de una plataforma digital que también trajo muchas resistencias. ¿Por qué? Porque había docentes que quizás estaban hace 30 años dando sus clases. Hay una docente que se llama María, que es increíble, porque cuando el año pasado le presentamos la plataforma, dice, yo me jubilo, me faltan 2 años para jubilarme, me estoy jubilando ahora. O sea, porque ¿qué hago con esta plataforma? ¿Cómo empiezo a planificar de la plataforma, donde está todo el diseño curricular metido en la plataforma y donde pueden planificar con los propósitos de enseñanza, sus objetivos, planificar las actividades y ver cuáles habilidades quieren promover con estas actividades, qué recursos van a usar, cómo van a evaluar, que estas actividades van directamente al boletín digital de cada estudiante, porque justamente también nosotros estamos evaluando de una manera formativa y continua, y queremos romper esta foto de 2 pruebas, 2 notas, un promedio, ¿no? Donde la idea es ver todo el proceso de los estudiantes y poder ver la película y poder acompañarlos, no solamente en la adquisición de contenidos, sino también en el desarrollo de las habilidades. Con lo cual también fue un desafío poder incorporar la tecnología en la planificación, y cuando se dieron cuenta que esto aceleraba tiempos y también acortaba distancias para la planificación en conjunto, realmente se fue incorporando. Otro tema muy distintivo que tenemos en la secundaria es justamente, y recién lo acabo de rozar, es el tema de cómo se evalúa. En esta evaluación formativa y continua nosotros dividimos el año en 2 cuatrimestres. Evaluamos con valoraciones conceptuales, que van 5 valoraciones que van desde insuficiente a destacado. Y cuando se dan el insuficiente o el inicial, que serían las valoraciones donde los chicos no están adquiriendo los conocimientos necesarios, se tienen que disparar en ese mismo momento actividades de recuperación. Y asimismo, 2 semanas antes de terminar el cuatrimestre, hay un formato que es el proyecto de intensificación de aprendizajes, donde la escuela, o sea, todos estos primeros años, tienen otra manera y otro formato pedagógico de abordar tanto la recuperación de contenidos como la intensificación de contenidos. O sea, no solamente estamos recuperando, pero desde otro formato, sino también aquellos chicos que lograron adquirir los conocimientos necesarios y las habilidades, cómo podemos seguir avanzando e intensificando con ellos. Esto a nosotros nos dio el primer PIA, porque ahora justo se está desarrollando el segundo PIA, porque es las últimas 2 semanas de los cuatrimestres, nos dio que pudimos mejorar en un 11% a aquellos chicos que estaban en riesgo. Nosotros le decimos chicos en riesgo los que tienen 3 o más materias que están bajas.
El tema de, yo les hablé de las valoraciones conceptuales y después estas valoraciones conceptuales, al finalizar el cuatrimestre y habiendo pasado un primer informe bimestral que se le da a los estudiantes y a los padres, donde tienen mucha más información, porque están todas las actividades que fueron valoradas de sus hijos, y los mismos chicos también entienden por dónde va su proceso. Cuando finaliza el cuatrimestre, todas estas notas conceptuales se ponderan en una nota numérica. Y luego, estas dos notas numéricas de los cuatrimestres también se ponderan en la nota final. Con lo cual, estamos eliminando el promedio y también estamos eliminando esta foto que les decía, y estamos viendo toda una película. Pero aparte, ya voy redondeando, pero me parece importante explicarles la evaluación, porque también implica toda una manera de trabajar distinto. Todos los docentes en estas tres áreas de conocimiento están, al finalizar el primer cuatrimestre y al finalizar el segundo cuatrimestre, le entregan a los chicos una evaluación por aptitudes, partiendo de rúbricas por aptitudes, y en una evaluación colegiada. No es que cada docente hace esta evaluación, sino los docentes de cada área de conocimiento hacen esta evaluación por aptitudes a través de la comunicación, de la creatividad, de la valoración estética, del trabajo en equipo, el análisis de la información, pensamiento crítico. Y asimismo los chicos, esto costó en el primer cuatrimestre, no todas las escuelas pudieron hacerlo porque la evaluación por aptitudes es difícil y hubo que capacitar y mucho, y eso lo pidieron los docentes. Ahora al finalizar este cuatrimestre sí se va a evaluar por aptitudes, pero también los chicos, y hay un puntito y me callo la boca, que es la importancia del seguimiento que hay que hacer en esta trayectoria con cada chico. Y para eso el equipo tutorial que nos marca el diseño curricular, de preceptores, de tutores, del Departamento de Orientación Escolar, lo que hacen, tienen un instrumento que es un cuadernillo, que es el plan personal de aprendizaje, donde van junto con los chicos viendo mes a mes cuáles son los logros, cuáles son las metas, qué es las dificultades que tuvieron, cuáles son los aspectos a mejorar, y también los mismos chicos tienen una autoevaluación por aptitudes al finalizar cada cuatrimestre. Bueno, creo que resumí. Bueno, buenos días. Un poco para comenzar a contarles lo que se está trabajando en La Rioja, me quería referir que en el año 2015 se inició todo un proceso de trabajo, de consulta y discusión con los actores del nivel con respecto al régimen académico, que en el 2016 comenzamos a aplicar para todas las escuelas secundarias. Lo que nos convoca hoy, que es el proyecto Innovarte, refiere a un proyecto que intenta abordar 4 dimensiones, intenta abordar a la secundaria de manera integral y refieren a cambios en la propuesta curricular, cambio en la organización de los tiempos y los espacios institucionales, en las condiciones de trabajo de los docentes y en los recursos materiales y humanos. En esto hemos avanzado con 2 instituciones. La idea es comenzar el año que viene con 10 escuelas nuevas. Los cambios refieren puntualmente, y trataré de ser breve, en la propuesta curricular hemos incorporado espacios curriculares que propongan una enseñanza ciclada, que posibiliten el agrupamiento flexible de estudiantes de diferentes años y que también respondan a intereses que ellos tienen como estudiantes, ¿sí? Tenemos en cuarto y quinto año espacios opcionales que se agrupan en 3 áreas de interés. Unas refieren a la ciencia, otras al arte y a la multimedia, en donde los chicos pueden elegir. Los estudiantes de cuarto y quinto año pueden ir juntos en un mismo tiempo y espacio y eligen fotografía, diseño gráfico, producción de audiovisuales, grupo de teatro, etc. Luego hemos incorporado un espacio curricular que está desde primero a quinto año, que se llaman centros de aprendizaje por proyecto. Ese espacio está dictado por 2 o 3 docentes. La idea es desarrollar proyectos de aprendizaje integrado. La búsqueda tiene que ver con un enfoque interdisciplinario sobre problemas que también puedan partir de los intereses de los chicos. Y la otra configuración es que hemos propuesto en el tema de los espacios y los tiempos
esto es flexible en las distintas instituciones, que tiene que ver con romper con la hora del módulo de clase y establecer 3 momentos en el turno, y que trabajen también los espacios físicos por sectores, es decir, los chicos no tengan un aula fija en donde están desde las 8 hasta la 1, sino que se movilicen en sectores donde hacen ciencias naturales, donde hacen lengua, donde hacen matemática. Con respecto a la concentración horaria, que es uno de los temas más complejos para nosotros abordar, lo que hemos hecho para resolverlo rápidamente tiene que ver con la afectación de parte del personal de la institución a la escuela, con la idea de ir concentrando horas. ¿Qué pasa con esto? En realidad nuestras escuelas están en situaciones muy disímiles en cuanto a la estructura funcional, es decir, algunas cuentan con todos los cargos, otras no, algunos tienen asesores pedagógicos, otras no, algunas tenían horas institucionales, otras no. Entonces lo que hemos ido es, a partir de un modelo de base que responde a la orientación, la matrícula, los turnos que tiene, hemos ido tratando de compensar esas estructuras. Lo que no hemos hecho es darle tiempo de hora institucional a todos los docentes, o para la planificación o para las reuniones, etc. Solo hemos dado horas para las coordinaciones de enseñanza, que ya no se agrupan por áreas de conocimiento, sino que tienen que ver con fortalecer un equipo de gestión institucional y digamos, tratar de subsanar algunos problemas que ya tenía la estructura de esa escuela, como no contar con algunos cargos, como puede ser el de asesor pedagógico, algunos no tenían todos los preceptores que debían tener, etc. Y con respecto a las condiciones de lo material, en realidad se ha provisto a las escuelas de mobiliarios que tienen que ver con mesas trapezoidales que se permiten agrupar así como equipos de trabajo y diferentes formas en ese sentido, una pantalla, una pizarra táctil, un microscopio, insumos y solventes para poder hacer experimentaciones en el laboratorio, y un carro con notebook para que puedan tener institucionalmente, ya que los chicos ahora ya no reciben la netbook. Y también lo que se les ha provisto es de ciertos materiales para poder hacer prácticas, porque hemos implementado un espacio también que apunta a la programación y la robótica. No utilizamos necesariamente siempre los kits, sino también tienen otros tipos de insumos que tienen que ver con el reciclado para que puedan armar robots, etc. Eso es en términos muy generales. ¿Sí? Bueno, estamos con 3 programas que son muy diferentes en escala, pero que también cuentan con elementos comunes. Quizá, Victoria, te pediría que enfatices un poquito más en lo que tiene que ver con los aspectos pedagógicos, estos cambios en lo espacial que están proponiendo, ¿sí? Como es el tema de los aprendizajes, de la evaluación, y bueno, y nuestro segundo eje son las condiciones de posibilidad y los desafíos, ¿sí? Entonces que puedan, digamos, contar cuáles fueron los elementos que les posibilitaron arrancar con este programa y que se proponen en el mediano plazo y en el largo plazo respecto de lo que quieren desarrollar. Bien, bueno, ¿cómo inicia por ahí el proyecto de escuelas generativas? Que es otra de las preguntas, y que a diferencia de las exposiciones anteriores son escuelas nuevas, no es que se está implementando una política educativa de innovación en escuelas ya existentes. La primera escuela generativa surge en el 2016 y este año se ha dado la implementación del resto de las 18 escuelas generativas. Presentan un proyecto educativo institucional al Ministerio de Educación, el programa de Innovación Educativa, con la propuesta tanto de la disposición, digamos, de la organización, el eje transversal al proyecto educativo, como así también empezamos a solicitar que dentro de la propuesta incluyan cuál va a ser el instrumento de evaluación que van a empezar a implementar. Y en este sentido, bueno, las escuelas, al tener una matrícula de 120 alumnos, se organizan, la lógica es un docente cada 20 alumnos para trabajar en lo que es la organización del tiempo, de la jornada escolar. Estos docentes son designados con un contrato de 30 horas diarias, 30 horas semanales, que son 6 horas diarias, 5 horas frente a alumnos, y se considera que hay una hora de trabajo institucional que es necesaria. Este yo creo que es el punto a reforzar, el trabajo en equipo y en articulación de los docentes, porque más allá de que cada una de las escuelas tiene su propio proyecto pedagógico, hay mucho intercambio entre los espacios disciplinares. Al tener un eje transversal, por ejemplo en las escuelas de educación física, el deporte va a atravesar todos los espacios disciplinarios, y esto implica
que esos docentes se reúnan diariamente o en algunos casos utilizan un día de la semana para hacer esa jornada de trabajo institucional. En cuanto al dispositivo de evaluación, la mayoría de las escuelas generativas, si bien desde el Ministerio no establecemos un criterio único para que todas las escuelas generativas utilicen el mismo dispositivo, la mayoría de ellas trabaja por capacidades y competencias, evidentemente haciendo también la traducción a lo que es el sistema cualitativo, cuantitativo o numérico, porque es lo que se solicita a nivel jurisdiccional para acreditar esos contenidos. Pero también, digamos, existe la posibilidad de pensar en las escuelas desde la no gradualidad. Tenemos, como en el panel anterior, escuelas generativas que trabajan por agrupamientos. Estos agrupamientos reciben distintos nombres de acuerdo al proyecto educativo. En algunas escuelas generativas se llaman equipos, en otras se llaman, según, digamos, distintos referentes de la historia de los clubes. O sea, la libertad de los proyectos educativos de las escuelas generativas permite que cada una tenga su propia impronta, que eso es lo más rico de la experiencia también. Porque no hay un solo formato de escuelas generativas, sino que al ser instituciones diferentes las que las albergan, al ser comunidades diferentes, que también marca la diferencia, permite pensar que cada proyecto tenga su propia lógica de organización interna, como así también su propia lógica, digamos, en cuanto al contenido pedagógico. Y en este sentido, bueno, más o menos escuchando lo que se venía hablando en los paneles anteriores y en la presentación de la reforma del nivel secundario, ya las escuelas generativas se habían propuesto trabajar por proyectos. Creemos que en este sentido es una apuesta pensar al alumno, digamos, para prepararlo a la complejidad del mundo que le espera una vez que termina la escuela, y cuál es el rol de la escuela en este sentido de decir, bueno, que su paso no sea solamente el resultado de un nivel obligatorio de la enseñanza, sino que le permita también a la escuela pensar en problematizar los contenidos desde este enfoque multidisciplinar. En este sentido, bueno, tenemos 19 escuelas generativas. La idea es poder implementar este formato a nivel secundario, que esto es lo interesante en lo que es la ruralidad. Para ello, digamos, recientemente nuestro gobernador firmó un decreto para implementar el nivel secundario en 149 escuelas de personal único de la provincia que no contaban con el nivel, para que todos los jóvenes de los parajes del interior de nuestra provincia puedan terminar el nivel secundario con esta metodología generativa, conformando equipos docentes por circuitos de escuelas. Ustedes saben que, bueno, también la mitad del sistema educativo de nuestra provincia está conformado por escuelas rurales, lo que implica pensar en una lógica distinta a las escuelas urbanas. Por eso empezamos a hablar de escuelas generativas urbanas y de escuelas generativas rurales, porque la idea es comenzar a implementar esta conformación de equipos docentes para un circuito de escuelas rurales. Actualmente ya hemos implementado en 30 escuelas del interior el nivel secundario y nos quedan 119 para el año que viene. También hemos podido llevar el formato de escuela generativa a la modalidad técnica, empezar a pensar, digamos, en la flexibilidad también de esta. Todavía no estamos discutiendo internamente si es un sistema, si es una metodología, si es un formato escolar, pero eso lo da la flexibilidad de tener una ley de escuelas experimentales que permite pensar y animarse a proponer alternativas de acuerdo a los contextos también, ¿no? Y bueno, y también la novedad y el dato no menor es que las escuelas generativas han puesto de manifiesto la necesidad de encontrar un formato escolar que sepa responder a la demanda de la modalidad jóvenes, que son esos jóvenes de entre 15 y 17 años que tienen, digamos, 2 años de sobriedad. Así que bueno, estamos también trabajando en una propuesta específica de escuelas generativas para la modalidad jóvenes, que implica otro régimen, otro tipo de organización de tiempo, para atender a esta población que se ha acercado a las escuelas generativas por lo novedoso que implica. Siempre decimos, pensar en ir a la escuela, al club donde uno de los jóvenes entrena o donde los jóvenes entrenan, le da otro sentido de pertenencia, ¿no? Y otro sentido de la apropiación de los espacios y otro compromiso. En el caso de las escuelas generativas que funcionan en los clubes, los chicos asisten a la escuela por la mañana y almuerzan en la escuela y siguen haciendo actividad física en el mismo club. Y esto permite, digamos, que haya un sentido de pertenencia diferente, porque son chicos que realmente no se encontraban, no veían sus necesidades atendidas en otras instituciones escolares, y por eso creemos también que la provincia apuesta a la diversidad de formatos, porque así como también existen diferentes tipos de escuelas, existen diferentes tipos de alumnos y existen diferentes tipos de docentes. El docente que trabaja en la escuela generativa es el que elige estar en la escuela generativa, y esto lo permite el régimen de contratación, en donde el proyecto de escuela propone cuál es el equipo que va a conformar posteriormente, digamos, el plantel de docentes de la escuela generativa.
Así que bueno, en este sentido, por eso decimos que es la innovación total, porque innova en cuanto al sentido de pertenencia, innova en cuanto al espacio físico, innova en cuanto a esta posibilidad de que el equipo docente pueda elegirse mutuamente, lo cual es algo muy valioso también, porque hay un sentido de pertenencia también al proyecto desde su propia elaboración. Y por supuesto, bueno, como desafío, ya que estábamos hablando del eje de los desafíos, es un desafío a nivel de la gestión del ministerio porque implica un acompañamiento permanente, la posibilidad de pensar en alternativas de capacitación, porque no es fácil, es mucho trabajo el que implica el trabajar por proyectos, el trabajar articuladamente, el trabajar de manera más personalizada, decir, bueno, tengo un grupo de 20 alumnos, ¿qué le pasa a cada uno? ¿Cómo es su trayectoria escolar? ¿Qué es lo que pretendo yo de este alumno? Y eso requiere realmente un trabajo que muchas veces tampoco se reditúa salarialmente, digamos, un trabajo que trasciende más allá de la cuestión del ejercicio docente, trasciende también lo que es la función en la institución escolar. Pero también creemos que es importante la conformación de redes, ese es otro de los grandes desafíos. Si bien todas las escuelas, la mayoría ha surgido este año, o sea, han sido inauguradas este año, creemos que el trabajo articulado y el compartir esta creación simultánea de escuelas permite que entre sí puedan ir sorteando los desafíos que implica pensar la escuela de manera diferente. Y por otro lado, bueno, también pensábamos en esto del fortalecimiento de las distintas alternativas en cuanto a los dispositivos de evaluación. Creemos que la evaluación y la capacitación en alternativas a la evaluación tradicional sigue siendo otro de los grandes desafíos. Y por qué no también empezar a compartir estas características de la innovación en otras instituciones escolares de la provincia. En eso, esto es algo para destacar, ya otras instituciones que no son escuelas generativas han tomado la posta de la innovación, lo cual implica que es el camino para repensar la escuela, repensar las condiciones de cada una de ellas y por supuesto en el caso de la escuela generativa realmente la recepción en la comunidad ha sido muy positiva, más allá de los mitos que suele haber sobre estos formatos, todo lo nuevo genera dudas. Creemos que es el camino porque creemos también que otro de los desafíos es documentar y no hay mejor documentación que más allá de lo teórico que podamos aportar como profesionales trabajando para la educación. Creemos que el testimonio de los niños, de los tutores y de los mismos docentes que han tomado el desafío es lo más importante a destacar y lo que tiene que permanecer también, ¿no? Así que bueno, como tercer desafío es poder documentar, que siempre lo hablamos con la ministra que me está acompañando, Paulina Calderón, es decir, bueno, poder documentar la experiencia de las escuelas generativas porque es el material más rico que permite ver también cómo se va fortaleciendo en el tiempo el proyecto de escuelas generativas. Bueno, entonces, digamos, lo que vamos viendo es que hay, digamos, un intento de mejorar las condiciones de trabajo de los docentes, ampliando los horarios y demás, pero también la cantidad de nuevas exigencias, tareas que se van acrecentando son también importantes. Bueno, entonces, las condiciones de posibilidad y los desafíos. A ver, lo que dije antes, esto tiene que ser una decisión de todo un ministerio. Y creo que hay una condición que es importantísima, que es la permeabilidad que tengamos al cambio. Creo que lo único constante de ahora en más es el cambio. Entonces, lo que estamos viendo ahora, quizás en 2 años, no digo en 10 años, en 2 años lo estemos revisando nuevamente. Con lo cual, abrir la cabeza y ser permeables es una condición de posibilidad para hacer todo esto. Y otra es el andamiaje de la capacitación y el acompañamiento. O sea, esto se da con una capacitación continua y en servicio y siendo una capacitación muy personalizada para los docentes. Nosotros los esquemas de capacitación que tuvimos es primero esquemas generales y después cada escuela tiene un equipo de capacitación que va a la escuela y va a atender las necesidades de ese equipo de docentes. Hubo escuelas que pidieron más capacitación en planificaciones áreales, otras escuelas que dijeron no, necesitamos reforzar la capacitación disciplinar. Esto hay que atenderlo porque sin este andamiaje vamos a hacer un como si estuviéramos innovando. Y otra condición de posibilidad es el presupuesto, y esto es importante, y no solamente el presupuesto en infraestructura y en materiales, sino también la concentración de cargos, que las horas de planificación en conjunto, las horas también que nosotros le dimos suplemento al equipo tutorial, más allá de las 3 horas que tenían
tienen los profesores para ser tutores, se le agrega 2 horas por sección para que el rector o la rectora de la escuela pueda disponer de que alguien tenga más tiempo dedicado a las tutorías. Así que esas son las condiciones de posibilidad, creo, más importantes. Y también con respecto a los desafíos, es bueno seguir profundizando en el tema del trabajo articulado, de la enseñanza por proyectos y la evaluación por actitudes. Me parece que todavía tenemos un camino para recorrer importante. Bueno, con respecto a las condiciones de posibilidad, comparto lo que expresaban las compañeras. Sin duda que lo más importante tiene que ver con el convencimiento de la autoridad política para emprender y priorizar lo financiero y las decisiones que hay que tomar para que siga avanzando la propuesta. Creo que también otra cuestión que da o genera posibilidades tiene que ver con esta mirada situada que refiere al acompañamiento en la formación de los docentes, en tratar de consolidar, sobre todo en los colegas que tienen la responsabilidad de conducir las instituciones, de poder construir con ellos una visión de hacer una escuela que no refiere solo a los cambios a los que nos estamos refiriendo, sino que tiene que ver con esta mirada de que los jóvenes tienen que estar en la escuela y que tenemos que poner todos los recursos humanos y materiales en pos de su escolaridad y así poder garantizar el derecho, ¿no? Y creo que el desafío es empoderar a los chicos, porque creo que desde ese lugar vamos a poder traccionar verdaderos cambios más sustanciales. Y en esto me voy a referir al régimen académico, ¿no? El régimen académico ha sido un documento debatido, consultado, producto de un consenso con los colegas, pero que en la práctica siempre termina más fuerte el régimen del adulto, ¿no? En las soluciones más corporativas, y que justamente cuando nosotros hemos comenzado a tomar como una línea de trabajo el de poder socializar y construir con ellos cuál era el régimen académico, cuáles eran sus responsabilidades, cuáles eran sus derechos, ellos tensionaban la realidad escolar para que se cumplan, ¿no? Muchas veces, por darte un ejemplo, una situación que relata una directora de escuela, en donde me dice que una estudiante le planteó, en el régimen dice que si vos aprobás la correlativa al año siguiente, se te tiene que dar como aprobada la materia anterior, si es la misma, si es la correlativa, ¿no? Entonces, en una mesa de examen, la docente le hace rendir inglés de tercer año, y una vez que termina le corrige el examen, la aprueba y le dice: sí, pero vos tenés reprobado inglés de segundo. Entonces el estudiante le dice: no, mira, el régimen académico dice que si yo apruebo. Y entonces sí, el régimen académico puede decir eso, pero acá lo decido yo. Entonces este estudiante, mira el grado que llega a la necedad de los adultos, ¿no? Entonces la estudiante agarra, se dirige rinde, le va mal, se dirige a la directora, le explica la situación, le saca fotos de los exámenes. Entonces la directora tiene que llamar y explicarle a la docente, y tuvo que retroceder con su decisión. Pero yo lo tomo como ejemplo esto, y lo repito en los círculos de directores con mis compañeros, porque tiene que ver con a qué grado de necedad llegamos los adultos con la idea de imponer una autoridad que no la tenemos que construir desde ese lugar, y sobre todo que nosotros como gestores de las políticas tampoco somos omnipresentes y podemos estar en cada rinconcito de nuestras escuelas y de nuestras aulas, y al director de escuela seguramente le pasa lo mismo, pero que tiene que ver con que si empoderamos a los sujetos más importantes de esta escuela secundaria, vamos a lograr que cambie la secundaria. Sí. Y en algún punto son 3 proyectos que están en marcha, recién iniciados, digamos. Entonces, que los desafíos respecto de la escalabilidad son importantes. Vos recién contabas, Victoria, que están pensando en la escalabilidad en distintas modalidades. Y bueno, ¿cómo piensan esa ampliación de la oferta de cada una de las iniciativas? Porque siempre el grupo fundador tiene marcas particulares que, bueno, cuando se amplía a otros universos no siempre se mantienen esos aspectos. Pero bueno, ¿qué están pensando?
Bueno, en realidad también ha sido, digamos, la implementación del grueso de las escuelas generativas este año también ha permitido redefinirnos hacia adentro del Ministerio de Educación de cuál es la población que busca atender la escuela generativa. Y en este sentido creemos que la posibilidad de implementar la metodología o el sistema generativo en otras modalidades implica acercar este proyecto de innovación a otras comunidades y también a otras características de cada una de estas comunidades. Como decíamos, en este año, digamos, que abrieron gran parte de las escuelas generativas, gran parte de los inscriptos pertenecía a la modalidad jóvenes, que era una alternativa que no nos habíamos planteado inicialmente. Y yo creo que lo rico, digamos, de la puesta en marcha de estos proyectos es que también permite redefinirse sobre la marcha e incluso pensar, digamos, en una escuela generativa dentro de la modalidad técnica, que es diametralmente diferente. Sentarnos a hablar con el equipo de escuelas técnicas también fue un desafío de poder transmitirles a ellos la necesidad de que la educación en sus distintas modalidades tiene que cambiar y tiene que pensarse desde otro lugar. Eso ha permitido también que hacia adentro del Ministerio haya mucho trabajo de articulación con los otros niveles y con las otras modalidades por esto mismo, de poder sentarnos a ver cómo redefinimos nuestros formatos escolares y que tenemos la posibilidad en nuestra provincia, y en esto coincido con el compañero, de la voluntad política, de decir, bueno, tenemos la posibilidad, tenemos las condiciones y la viabilidad política y económica para implementar un proyecto diferente, pero también articular con otro tipo de elementos del sistema, como la modalidad técnica, la modalidad jóvenes, y en este caso la ruralidad, con todo lo que implica tener en cuenta las características de la escuela rural. La proyección de nuestra provincia es poder llegar a 10 escuelas generativas, que ya tenemos proyectos para el año que viene, pero también articular, digamos, con lo que es la ruralidad en las 119 escuelas que faltan, y por supuesto lo más importante es fortalecer los proyectos que han comenzado, porque más allá de la puesta en marcha de un proyecto de innovación, lo más importante es el acompañamiento, y eso creo que coincidimos todos, el acompañamiento. Y bueno, retomo una frase de uno de los docentes que decía, bueno, ¿y qué puede pasar con el error?, se pregunta él, y se responde, absolutamente nada si sirve para aprender. Y yo creo que eso también es lo que nos tiene que quedar a nosotros como parte de este equipo de gestión que está trabajando para las escuelas generativas. Si todo suma al aprendizaje, tanto para las escuelas como para la gestión en este sentido de un proyecto que construimos juntos, porque las escuelas generativas también son proyectos que se construyen colectivamente, por supuesto que seguiremos apostando a sumar más escuelas generativas y a las modalidades que quieran acercarse a la iniciativa. Bueno, nosotros ahora tenemos 19 escuelas secundarias estatales y 11 privadas. La idea es, el año que viene sumamos 25 escuelas más, llegando a 44, y tenemos 3 años más, hasta el 2022, para cubrir todas las secundarias estatales. También así se siguen sumando las privadas. Nada, hay que seguir reforzando, porque si lo hacíamos más rápido, como dije antes, no vamos a poder acompañarlos en tiempo y en la forma que se merece. Así que la idea es este plan a 5 años para cubrir todas las secundarias. Bueno, en el caso de La Rioja son 106 instituciones. La idea es sumar 10 escuelas públicas más. Hay un grupo de 20 escuelas de gestión privadas que se les va a proponer que si quieren sumarse en este año 2019 o en el 2020. Ese grupo es de confesionales y privadas, y vamos a comenzar con 5 escuelas rurales, ¿sí? De secundaria 20-30 rurales. La idea es no extender tanto la implementación. Hay el tema de también que estamos pensando, si bien el proyecto Innovarte es el proyecto que da el marco a la propuesta, pero no pensamos que esté acabado ni que sea la única. También hemos abierto escuelas de aceleración, 5 en la ciudad capital, y nos falta el universo de las escuelas técnicas. Pensamos que la secundaria va a tener diferentes formatos o particularidades en ese aspecto según la modalidad. Bien, bueno. Pasamos un poquito las preguntas, son un montón. Vamos a seleccionar algunas. Voy a tratar de seleccionar aquellas que son comunes a los 3 proyectos. Y una de las preguntas dice: ¿cómo se garantiza el pase solicitado por decisiones familiares, traslados a otras provincias en distintos momentos del año escolar? Que yo diría,
¿cómo se asegura cierta homogeneidad en la diversidad, ¿no? Que quizá, está pensado en la necesidad propia de un pase, pero bueno, aspirar a la diversidad de formatos, pensar en una diversidad de estrategias que construyen las escuelas, en una política que se va reformulando permanentemente además, ¿no? Bueno, en el caso de las escuelas generativas, más allá de que cada uno de los proyectos establezca cuál es el dispositivo de evaluación y de acreditación y de promoción de sus estudiantes, porque decíamos que son escuelas no graduadas, siempre solicitamos que cada una de las instituciones tenga la traducción al sistema tradicional o numérico, por esto mismo, para garantizar la movilidad de los estudiantes dentro del mismo sistema de la provincia, como así también hacia otras jurisdicciones, y por supuesto todavía la acreditación y la carga de los alumnos en el sistema informático de nuestra provincia está atada, digamos, a la gradualidad, y esto es algo para un desafío también que tenemos en términos de nuestro sistema de información, porque todavía la carga de los alumnos en el sistema se hace por grados, lo que no permite poder plasmar en ese sistema la forma de trabajo y de acreditación que se viene trabajando en algunas escuelas, en este caso en escuelas generativas, pero también hay otras escuelas y otras instituciones que se están animando a proponer otras formas de organizar los agrupamientos de estudiantes, pero bueno, en el caso de las escuelas generativas trabajan con este doble formato, lo que es esta evaluación planteada, digamos, internamente, que son evaluaciones más de carácter cualitativo, y a su vez tienen que tener esta traducción para poder garantizar la movilidad, lo cual es un doble trabajo también, ¿no? De poder plasmar en una evaluación diferente cuál es el trabajo de ese proyecto educativo institucional y por otro lado, por supuesto, garantizar la movilidad, que este también es uno de los mitos, ¿no? Que son escuelas que a lo mejor no tienen, no permiten que los chicos puedan pasarse de escuelas, y no, eso está garantizado porque hacemos ese seguimiento para que se pueda garantizar la promoción y la movilidad. Bueno, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. O sea, más allá de, nosotros no tenemos un cambio curricular y las notas numéricas, más allá de cómo llegamos a esa nota es diferente, termina siendo lo mismo. Sí, en La Rioja, bueno, la resolución de movilidad que nos rige federalmente, y dentro de lo que es el cambio en la grilla en particular hay una correlatividad en los espacios que no están ahora con los nuevos. Bueno, después hay varias preguntas para San Luis, que quizá después puedan comunicar donde la gente pueda conseguir más información sobre estos proyectos y profundizar un poco más. Una de las preguntas es: ¿cuál es la diferencia entre las escuelas autogestionadas, escuelas digitales y escuelas generativas? Bueno, en el caso de las escuelas autogestionadas, también son administradas por una asociación educativa, pero es diferente, esto me había olvidado decirlo, el tema de el presupuesto destinado a escuelas generativas y en qué se destina. En el caso de las escuelas autogestionadas, reciben un subsidio por cantidad de alumnos, y este subsidio se utiliza para lo que es el pago, digamos, de los sueldos docentes, como así también con lo que puedan, digamos, ganar este subsidio, implementar algunas estrategias o la mejora del espacio físico o lo que necesiten para la implementación de sus proyectos educativos. Las escuelas autogestionadas el año que viene van a cumplir 20 años de implementación, pero bueno, son diferentes porque son escuelas mucho más grandes, algunas tienen una matrícula que superan los 2.000 alumnos, es otro tipo de organización incluso a nivel institucional. Hay 16 escuelas autogestionadas actualmente en la provincia de San Luis. Las escuelas digitales, bueno, por ahí el concepto de escuela digital lleva a pensarnos que es una escuela que se trabaja de manera virtual, y en realidad es digital porque la idea de la escuela digital fue llegar, digamos, a las localidades del interior que no tenían el secundario, ya sea para lo que son jóvenes como adultos también, o sea que está trabajando con otro sector de la población, que son aquellos jóvenes de más de 18 años que no pueden ingresar al sistema común, del nivel secundario común. Hay toda una ley de escuelas digitales, que si hay alguien que le interesa, que trabaja más que nada la cuestión de cómo se organiza la escuela digital, trabaja por módulos específicamente. Esta es otra de las diferencias de las escuelas generativas. En el caso de las escuelas generativas no hay un solo formato para trabajar los contenidos, en el caso de las escuelas digitales sí, que es la planificación modular. Y en el caso de las escuelas generativas, bueno, comparten esta idea con las escuelas autogestionadas en cuanto a la gestión de la escuela, que se hace desde una institución diferente, que no es el Estado de manera directa, sino que hay una asociación o una persona jurídica distinta,
pero en el caso de las escuelas generativas se agregan lo que son los clubes deportivos, que son personas jurídicas diferentes a las asociaciones civiles, y tienen una impronta totalmente distinta, o sea, son menos alumnos, no superan los 150 alumnos. La contratación de los docentes no se hace desde ese subsidio que se recibe en la escuela, sino que se realiza a partir de una contratación por la Universidad de La Punta. Y las escuelas generativas sí reciben, esto me había olvidado decirles, un subsidio mensual por cantidad de alumnos, que son 1.200 pesos por alumno, que se destinan específicamente a la implementación del proyecto educativo y quizás a la contratación de talleristas específicos para alguna actividad. Tienen, digamos, la libertad, o sea, si bien hay un decreto que reglamenta el destino de los fondos, con ese subsidio no tienen que financiar el costo del salario docente y las cargas sociales que sí realizan las escuelas autogestionadas. Pero bueno, son totalmente diferentes, digamos, y en este sentido también, bueno, la historia de las escuelas autogestionadas también es muy rica, forma parte de lo que es el programa Innovación Educativa también, así que si quieren ahondar, digamos, sobre los formatos específicos podemos seguir hablando, incluso intercambiar los contactos para no consumir todo el tiempo. Otra de las preguntas refiere a los perfiles docentes, si hay contratación de personal no docente en las instituciones, digamos, específicamente se lo hacen a San Luis y en el resto de las jurisdicciones no, digamos, contratan personal que no tiene título docente, digamos, en las escuelas creativas. El plantel de docentes contratados por la Universidad de La Punta tienen que tener todos título docente o habilitante, y también en la lectura y evaluación que se hace del proyecto educativo se prioriza que se cubran los grandes espacios disciplinarios, o sea, un docente para el área lenguas, otro docente para el área exactas, otro para las naturales, otro para las sociales, y el docente profesional específico que tenga que ver con la orientación de la escuela, si es de educación física, el docente de educación física, si está orientado en agro y ambientes, normalmente suele haber un profesional de ingeniería agrónoma y demás. El personal no docente lo pueden contratar con lo que es este subsidio mensual por alumno, o muchas veces al formar parte de la escuela generativa de una institución que ya está en marcha como un club, se genera, digamos, esta articulación del personal que se dedica a lo que es maestranza, limpieza y demás. Pero el trabajo administrativo, quizás, que esta es otra de las preguntas que incluye, digamos, lo que es el personal no docente, se realiza directamente por el coordinador general y por los docentes. Los docentes disciplinares también colaboran con el coordinador general en lo que es la gestión y en la tarea administrativa de la escuela. Pensemos que son 120 alumnos. Incluso en algunas escuelas generativas se plantea el sistema de tutorías, y cada uno de estos docentes, más allá de desarrollar sus espacios disciplinarios o su proyecto disciplinar, también tiene a su cargo un grupo específico de alumnos al que le hace el seguimiento. Entonces, en realidad, digamos, hay un trabajo muy colectivo en las escuelas generativas que implica la articulación permanente y, por supuesto, la distribución de tareas. Seguramente tenemos un montón más para conversar, pues es un proyecto que afecta fuertemente a la matriz escolar, en los tiempos, en los espacios, en los docentes. Bueno, no tengo más que agradecer la breve exposición, digamos, y el detalle de los proyectos presentados. Muchas gracias.